Hola Inés. Hola, hola, Buenas. hola. Pero ahora sí, vamos a... Este, y entonces él, eh, eso, navega, y el navegar por el río este Yangtze que cruza todo China le hizo acordar mucho a su Entre Río natal. Nosotros hemos visto eh, la poesía Luna de Pekín, ¿no? Se trata de leer estas cuatro o cinco que le siguen. Eh, Dice que quedó impactado por la China profunda, que entró por las calles de la historia. Veía al pueblo chino como el junco, flexible pero que no se quiebra. De ahí el título del junco y la corriente. Porque en realidad donde aparecen todos los poemas de China es el libro, ¿no? Que es el último libro de él, El junco y la corriente. Esta es una edición, ¿no es cierto?, de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Este, Qué lindo eso que dice la seda profunda del Yangtze cocida de zampanes. Qué claro. hermoso. Qué lindo. Sí, uno se imagina. Por eso uno Lo se ve al imagina. río como seda, ¿no? Eh, Acá estamos entonces empezando nuestro último encuentro, último corolario de Juan L. Y después nos metemos con gusto en Heidegger y la esencia de la poesía a partir de Herder. Este, a mí me hace acordar, ¿se acuerdan la película Indochina? sí, De Catherine Deneuve, ahí en Vietnam. sí, No. Este, bueno, él queda fascinado con los museos, con la caligrafía china. sí. Este, ahí las galerías tiene ese poema que vamos a leer, que es la Galería de Artes de la provincia de Jiangsu. Es un término inventado de Borges en los caminos que se bifurcan, el laberinto que se bifurcan, ¿cómo El se llama? sendero, el sendero, El el sendero. sendero, los caminos que se bifurcan. El sendero de los caminos que se bifurcan, que en realidad lo interesante es que para Borges en realidad es como sí, es un entrevero justamente laberíntico. En cambio, para Juan Ede, este juego que hace con el Jansun va a ser como encontrarse de alguna manera con una corriente más viva, a pesar de que está dentro del marco de la fantasía. Es como si juega con la misma imagen inventada y le da un propio sentido. Eh, bueno, después aparecen acá, yo fui buscando datos de los que él cita, ¿no? Es decir, Lu Xing es el escritor más importante de la China moderna, de la literatura moderna, ¿no? Eh, y después hay otro que cita, que es Tou Fou, eh, que también eh, ahí está, Tou Fu, que es el poeta chino más importante de la dinastía Tang. ¿Esto lo No, mandaste vos, no, Vicente? señora, no. Ah, Eh, no Tu Fu, porque es francés, es afrancesado el nombre, en realidad es Du Fu, el poeta chino más importante de la dinastía Tang. Dice que este poeta lo llaman el poeta historiador o el santo de la poesía. Vivió las guerras civiles, el hambre, los soldados, los campesinos, el exilio. Tiene una mirada grave, compasiva y épica. Es el poeta del sufrimiento del pueblo.
Y bueno, y después habla de otro poeta que va a nombrar ahí, que es Li Taipei, que si uno habla del cielo, otro más bien habla de la tierra, ¿no es cierto? Si uno habla más de la luna, por ejemplo, Dufour es el poeta del suelo, de la congoja, del espanto sin tiempo. En él, en las gargantas del Yangtze, Juan L. los pone juntos. Está bueno, digo, esto verlo, aunque sea muy rápido y abuelo de pájaro, porque cuando nos aparezca ahora en el poema, vamos a decir, ah, bueno, Dufu. este era Dufour, este era Itapé. En síntesis, cada vez que leas Dufour en Juan L. lee Dufour. Es el poeta que mira la piedra, el vértigo, la angustia, y no se va al mito, se queda con el junco que aletea, casi invisible, en medio del espanto. Oh. Y vivió feo. La cultura china, no sé qué les pasa a ustedes con la cultura china, pero es Yo no, milenaria, no tengo idea. es milenaria y a mí claro, como soy, me da ganas de ir a China, pero en realidad, antes de ir a China me encantaría conocer los poetas chinos. ¿Tienen algo que decir de la cultura china? Yo nada. Sabía que es misteriosa y vieja. Ajá, Sí, pero también toda una parte moderna, ¿no? De todo lo que han evolucionado También. en los últimos años. ajá, sí. La medicina china es buenísima. Ah, eso Nosotros, sí, yo conozco la medicina china, sí. sí, Ok. sí, sí. Me Ah, intriga Eh, porque el, Flora tra- aparece. buenos el días. tratamiento del paciente, el ¿Cómo? tratamiento del paciente, digo que el tratamiento de los pacientes en la China empieza por tomar el nivel de energía que tiene el cuerpo. Y ellos, creo que tenemos como 48 pulsaciones para tomar eso, porque hacen hincapié en cómo está la energía de cada órgano. Y entonces ellos previenen enfermedades, porque se dejan llevar por la energía que tenga cada órgano, ¿no? A Ok, menos energía, más probabilidades de que enferme el órgano. Y ok. bueno, y por eso la única medicación que dan es un té, mejor dicho, un polvito en un sobrecito, que sabrán ellos lo que contiene, ¿no? O sea, Seguro. es una mezcla de hierbas. Y bueno, y en esa mezcla de hierbas está la solución, porque uno toma el té a la mañana antes que tomar cualquier otra cosa. Uno le pone agua caliente al sobrecito, al polvito, y toma ese té. Y esa es toda la medicación que dan, Mira. a base de Eh, vegetales. Sí. Mi hija más chica este año fue 2 veces a China por el trabajo y me decía que, bueno, que es impactante, que no le impactó tanto la muralla china porque vos podés ver un pedazo, no podés ver como la magnitud de toda la extensión. Pero me decía que le pareció muy impactante todo esto de la cultura, la comida dice que le pareció riquísima y muy rara, que no podés comer tantos días seguidos la comida porque es demasiado diferente, ¿no? A pesar de que será rica, y que le impactó la modernidad de los edificios nuevos, lo increíble. Y cómo toda esa gente que era tan pobre pudo pasar, no toda, mucha de esa gente pudo pasar de la pobreza más absoluta a la clase media. Y cómo todavía se nota eh, el autoritarismo, la dictadura, porque ellos no pueden tener las redes sociales que tenemos nosotros, tienen unas especiales Exacto. para ellos. De Claro. No eso pueden sé. Instagram, no pueden ver TikTok, ellos tienen otras redes que solamente pueden ver esas. Así que es como una mezcla interesante, ¿no? Ujú. A mí me Yo, impresiona que Yo, De China uno tiene más bien los testigos que ha estudiado y que sí, vivieron en China, ¿no? Pues decir, ¿qué tengo de China? Tengo la China
de Teilhard de Chardin, de 30 años en China viviendo, ¿no? Tengo la cena de Paul Claudel, viviendo como diplomático en China. O tengo La de Marco Polo. la La China de de Marco Kafka en su cuento La muralla china, ¿no? Que es maravilloso el cuento. Polo. Pero miren, son todas versiones occidentales lejísimos. Bueno, ¿sabés qué? ¿Sabés qué? En Las Mil y una noches hay algunos cuentos que son en China y eso no es occidental. Y Ah, se desarrolla como Aladino y la lámpara maravillosa. Se claro, desarrolla en China claro. y Yo ese no tengo es. la China Yo tenía, de cuando invadió, me parece, cómo se llamaba, Taipei, que se refugiaron en Nepal, y la Mm. Ah, China que quiere apoderarse de Taiwán. De esa Ah. claro, China, sí. claro. Graciela, ¿Cómo? eh, que yo Graciela. tengo un amigo, ¿cómo están? Tengo un amigo que se fue a China, pero a la China profunda, y estuvo publicando, difundiendo mucho su viaje de una manera muy, bueno, muy, no sé, o sea, utilizaba las redes, pero bien, ¿no? Para poder difundir lo que el viaje de él muy profundo, solo, de mochilero, vivía con gente, y lo que pude ver es la amabilidad, de la sencillez y la amabilidad de la gente en el interior de China. Mm, Eh, es realmente no es todo lo que conocemos, sino esa cultura profunda que vos decís, la pude un poco seguir a través del viaje, que fue muy largo, de muchos, muchos meses. Ujú. Así que Interesante. muy muy bien. interesante, y Ah, muy Bienveni- distinto. Bienvenida, Vilma. Y vamos, Acabo de entrar. vamos, Vilma, ah, todavía. Nada, me enoja Seamos, mucho, Vicente. no, no te enojes, no te enojes, no. Seamos tutti insieme. Ahora vamos a compartir las poesías. Eh, lo que mandaste ayer lo hice en papel, así que lo tengo aparte. Bien. A ver. A ver, ¿qué es lo que tenés? Quinto, ¿qué dice? Ah, Sí, eh, ahí estoy, ahí estoy. bueno, muy bien. Yo les voy a ir leyendo. Fíjense una cosa Shanghai. que decíamos la otra vez. Yo leo una poesía y después alguien lee. Este, no son largas, pero al tener otra ubicación en la página, para mí estos espacios en blanco le agregan silencio. Es como el compás de la música. A mí me parece que vieron que los compases agregan silencio, o sea, en la música. Ujú. Bueno, me parece que también esta manera de hacer poesía de Juan L. también le agrega silencio. Cuando digo China, es una ranita lo que atraviesa olivamente el aire, en la punta de un vuelo de nieve, hacia el viento del día. Salud, brazos de bambú. Salud, salud, brazos que alzan desde la piedra y las espigas y las ramas. Un porvenir como de Quan Yin. Salud, dedos de brisa sobre los pliegues de la tierra y sobre el marfil, para levantar el otro velo de la novia y revelar las líneas de la dicha que ganaron a la profundidad y a su palidez misma. Salud, sonrisa de arroz y salud, equilibrio de junco, con un mundo sobre sí, un mundo. Un mundo en que no ha de concluir nunca, nunca de abrirse un espacio de mariposa. Salud, estrella del crisantemo, llamando a todas las flores para hacer el cielo aquí también, sobre la soledad y el frío. Salud a las de China, latiendo ese celeste que respira igual a un niño y que ha de apagar a sí mismo
lo que fosforezca todavía, allá y aquí, de las lágrimas. Salud. ¿La podés poner para que la leamos de nuevo en voz baja? Sí, A ver, la voy bajando despacito. dale. Amerita varias lecturas. Es muy sutil. Pero me parece muy sentido a la vez, ¿no? Sí, Sí. Vamos a leerla así y después comentamos todos. Leámosla de vuelta en voz baja, en silencio. Digo. esa. Esta me gusta mucho. Muy bien. Véndanme un verso. Ja, elijan un verso. A mí me gusta, saluda a todos. Él llega a China y saluda, me parece, ¿no? Cada cosa. Pero me encantó el que dice salud, estrellas de crisantemo llamando a todas las flores, para hacer el cielo, aquí también, sobre la soledad y el frío. Ok. Sonrisa, Equilibrio de junco, con un mundo sobre sí mismo, un mundo. sonrisa de Ok. arroz y salud. Equilibrio Ajá. de junto. Muy Entonces, Ok. buena. Sobre un un mundo, mundo, un mundo que no ha de concluir nunca, nunca de abrirse. Un espacio de mariposa. Qué lindo. Ok. ¿Qué más? Una reinita es una golondrina, ¿no? Es un Ujú. pájaro, la reinita. para mí es una ranita, Una vez un ¿no? Ah, yo golondrino. me imaginé un pájaro. No, yo Sí. me imaginé una rana. El el porvenir de Kuan Yin lo busqué en mi compañera IA, y ¿vieron esa divinidad, algo así como Bodhabhata, o algo así, esa divinidad que tiene un montón de manos y que da un montón de bendiciones? Un porvenir de bendiciones Sí. vendría a ser. Es esa divinidad, que tiene un nombre que no me sale, pero es tipo Bodhabhata o algo así. No te lo pregunto, pero podrías mandarlo. ¿A qué? Esto que estamos viendo. A lo que Ya lo sea. mandé. Estos poemas los tienen ustedes. ¿Lo Sí. tenemos? No Sí, me Sí. digas. Lo mandó, sí, lo los envió. tenemos. Sí, lo A ver, envió. Bien, A mí, algún verso más? no, Hacia yo el leí, Viento del día, perdón, Luisa, hacia Dale. el luz. viento del día, Ajá. con qué brevedad eh, muestra la incertidumbre de lo que va a pasar durante las horas del día, como el viento que pasa, el día pasa con la misma rapidez. Ujú. sí, Ok. yo elegí Salud. Dedos un de mundo que no ha vista, de concluir dedos nunca. de vista sobre los pliegues de la tierra y sobre el marfil para levantar el otro velo de la novia y revelar las líneas de la dicha que ganaron a la profundidad. Está muy lindo. Sí. ¿Qué decías, Inés? No, que ya había elegido uno que eligieron, que decía un mundo que no ha de concluir nunca, Ah, nunca, un espacio de mariposas. En este momento. ok. Muy bien. Belén, ¿tenés algún verso?
coincidí con casi todos, por eso no dije, porque ya los dijeron. Salud, estrella de crisantemo, llamando a todas las flores para hacer el cielo aquí, también sobre la soledad y el frío, me encantó. Ok. Acá encontré otro que me gustó. Dice, revelar las líneas de la dicha que ganaron a la profundidad y a su palidez misma. Mm, Sí. es verdad. Primero, aparte, revelada, ¿no? Línea de la Sí, dicha. La sí, dicha no la conquistamos, se revela, ¿no? Se sí. abre hacia nosotros. Ya se ¿Sabés pone, que se no pone lo en el lugar de la tengo? alteridad, de un Bueno, don. pero Muestra. como me da la Se- sensación de que como venían de un dolor fuerte, encontrar las líneas de la dicha es hermoso. Mm. No lo tengo, Vicente. ¿No lo podés volver a mandar? Sí, Es querida, sí. es Yo- el quinto yo- envío. Sí, está Magdalena. es el quinto Eh, envío, igual te lo mando de nuevo, no hay problema. Yo mandé dos textos, uno temprano con las poesías y otro anoche Ah, tarde, no. y otro Ay, anoche. Lo que pasa es que Flor me mandó uno solo. No, No, no no, no, tiene. pero vos tenés que fijarte en el grupo. Sí, sí, sí. no, Tranqui, tranqui, Ahí, tranqui. ahí te lo envío. Este, bien, ¿quién quiere leer el poema siguiente? ¿Lo vas a proyectar? Sí, ahora te lo voy a enviar, Margarita. perdona, mi querido Lucy. Eh, Puesto de eh, rodillas. en el museo, ¿Este? me llamó la atención que dice que cuando digo China y empieza a saludar a toda la naturaleza, pero no a nadie en especial. ajá, este, sí, ¿Este? Hasta momentos históricos saluda, pero nadie, no hay una persona ahí. sí, sí, Magdalena, sí, Bueno, dale. perdona, mi querido Lucín, que solamente os deje mi silencio, puesto de rodillas, unas florecillas del otoño de aquí, desdobladas hoy entre el arroz de sus espejitos de las 10. Oh, a ver, subís un poquito. Oh, si ellas te dieran vuelto a ti mismo, Lucín, allá, en el cielo de la revolución, si ellas te dieran con su breve alma blanca y lila, la otra alma que te doblaba como un mimbre de lástima bajo la tempestad de una taza de té, esa que hoy ha destruido la casa de hierro. ¿Cómo? Esa que hoy ha destruido la casa de hierro para la eternidad. Esa que hoy tiene el cambiante de los paisajes en común y el honor ya, Lucín. Tras el viento que humillara hasta su límite la noche, el honor de las cañas que mecen, también juntas el amanecer. En la galería, No, no, ahora No, es un título. no, ese es otro poema, Magda. Acá pasó algo en este momento, algo que se ha perdido, algo que afectó. Acuérdense que lo que dijimos de Lucín, ¿no? Que es, Es eh, como una carta, ¿no? Es como algo, sí, yo lo veo como que le está hablando Es una algo así. reflexión de algo que le pasó a alguien o pasó, Lucín es lo que yo pero les dije hace un ratito, que era
Me parece que es el poeta, el Poeta escritor chino. sí, de la literatura china contemporánea, ¿no? Y que va contando las penalidades del pueblo chino. Claro, claro, claro. Esa que hoy ha destruido la casa de hierro para la eternidad. Y el honor Bueno, me llegó. seguimos. Me Vamos a seguir encantó lo de mi silencio puesto de rodillas, me pareció divino. Ajá, ajá. Qué hermoso. Este, sí. Este, Entonces, ¿De qué año estamos hablando cuando escribió esto? 1950, dijo. 27. En los en el 50, en la década de, 57. ¿no? Ujú. 1950, estamos en la revolución Sí. o en la 1957, conquista. 55. No, no, no. Estamos en plena época de fuerte de la revolución de Mao Sí, Zedong, diría antes de la revolución cultural, donde sí. La tempestad en una taza de taza té. de Eso té. me impresionó. Ay, sí, Vamos es genial. así mismo. Otro lectora, vamos a leer el poema que sigue. ¿Quién quiere leer? Es en la Galería de Bellas Artes de la provincia de Jiangsu. Esperen que lo voy subiendo. ¿Quién lo lee? Yo puedo leer si querés. Dale. En la Galería de Bellas Artes de la provincia de Jiangsu, una rama de ese mirto que se inclina en mi país, estrellando menudamente la lluvia. Una rama para las manos y el pincel de la China profunda, que entró por las calles de la historia, y entre una doble fila de cenizas en llagas y la guardia de un mar de palmas que apenas se le abría penetrándola, húmeda aún ella de las heridas en la raíz, que entró aquel día que daba en nacer de nuevo únicamente de las blusas, que entró con las armas de las flores, ya está. que entró, ahí termina, con las armas de las Ujú. flores. Ujú. ¿Qué quiere decir esta? ¿Es cuando empieza Sí. cuando entra la revolución? ¿Qué quiere decir? Eh, bueno, acuérdense, miren, vamos a proyectar de vuelta lo que dice la IA sobre este poema, así eh, nos va a ayudar un poquito. El final es tremendo. Tengan un segundo de paciencia. Mm, Sí, esto debe ser de la revolución, porque dice, entró en las calles de la historia entre una doble Acá fila de está. cenizas en llagas. Parece. En las galerías, Sí, pero antes dice, Ahí está la galería. Pero Ahí habla está. de la Galería de las Bellas Artes. Es un lugar ficticio, dice. Es el que inventa Borges. entonces, sí, esto de Jansun, lo que está diciendo, se lo dije al comienzo, Sí. él vuelve, toma una imagen de Borges, esto de Jansun, que utiliza en su cuento
el jardín de los senderos que se bifurcan. Que yo en este momento no lo tengo presente como para poder decir qué es lo que dice sobre Chansun. Sí, lo que lo forma parte de ese laberinto. Eh, Ahí dice. Dice el narrador de Yutsum, dice que su antepasado, Tu Pen, se retiró para escribir una novela y construir un laberinto. Los demás creyeron que se dedicó a componer sinfonías, a matar, a la Galería de Bellas Artes de Tanzón. Borges usa la frase para mostrar el rumor, la confusión. La novela y el laberinto resultan ser la misma cosa. Y nadie entendió el proyecto de Pen y Tanzón. Suena a nombre chino, pero es inventado. La galería también. A Borges le encantaba mezclar datos reales con inventos. Vete nombres como Wang Jin, Yangtze, Lu, que sí existen, junto a Tanzun o el libro de los 40 jarrones que son falsos. Así te hace dudar de que es verdad. Eso que leíste, ¿dónde está? No se los mandé. Eso Ah, está en la IA cuando uno pone esto. mm. Bueno, en cambio, eh, este muchacho, Juan L., cuando con Tanzun, fíjense, nosotros lo que tenemos ahora es el poema, ¿no? Y, Sí. y el poema en realidad es, es más bien positivo. No sé qué es lo que ustedes sintieron o vieron decir en este, pero más bien es positivo, como si fuera casi como si honrara lo que está Una, diciendo. Pero una no rama para, me una rama suena, para las manos y el me pincel. suena Sí, reflexivo. le Claro, da la sensación de que está pintando un cuadro. Sí. exactamente. Sí, así es. Y sí, Entró por la calle de la perdonen historia. mi ignorancia, ¿qué es un mirto? Ustedes que saben un montón. ¿Qué? Pájaro, Un mirto, Un un pájaro. pájaro. Espera, ¿eh? ¿cómo dice? Espera, ¿cómo dice? Acá dice, una rama de ese mirto que se inclina No, en no, mi es un país. árbol, es un árbol. Es un Árbol, árbol, sí. Ah, es Mito, un árbol. ok, Pensé que decía mirlo. No, es un árbol. es un árbol. el mito. Sí, Mirto, Mirto. Ah, Mirto. mirto. El mirto es un pájaro. Cierto. No, no, el mirlo. ese El es mirto es un árbol. ¿Qué ese es puse el en el mirlo. Google? Sí, porque dice una rama para las manos y el pincel. Es Tenía un la impresión de árbol. que está pintando unas ramas. Mm. De la chica puta que por las calles de la historia. Entre su doble fila de cenizas en llagas. Ajá. Vamos con las armas de las flores. Miren que Sí. cómo las flores pueden tener armas, o si sus armas son muy pacíficas, Claro. salvo que sean venenosas. Vamos con el chunquín. ¿Quién lee el chunquín? Sí. El mirto es un arbusto aromático originario del Mediterráneo. Claro. Ok. Mm. A ver, Belén, dale, lee el chunquín. Ay, no puedo leer, perdóname, Vicente, que no veo bien No para podés, leer. bueno. Otra lectora, a ver, dale, Leo, si querés. dale, En, dale. en Chungking. Oh, la ciudad que sube y sube y sube, como una niña gris de siempre, y repentinamente amarilla, entre encajes de cultivo y con cabellera de follajes, para mirar acaso suspendida ya en las nubes la seda profunda de Yangtze, cosida de zampanes y pespunteada de juncos en un deslizamiento de cínifes. Mm. Mientras una fiebre de azul pálida aún por ahí le late las venas, oh sí, con la circulación del porvenir. Pasó
es cierto, Tu Fu, a través de estas piedras, por los grillos de octubre, esperando que la luna de enfrente, desde las montañas que iba a envejecer más todavía, le hiriera un río entre bambúes para su sed de perlas. Ah, pero me dijeron que aquí también, bajo la noche de Chang, no dejaron de velar los tejedores del momento, y que parte de ellos, por causa precisamente de una redada, hubo de ser una gran mancha de sangre, ay, sobre los mismos pies del alba que desmayaba en una pared. Y me dijeron asimismo, que algunos de los que hoy exhalan estas nieblas en una sola alma de verdín, casi amaneciendo, amanecen también de la pesadilla. Oh cuenca que se estaría cavando desde entonces, detrás aún de las miradas, que muy dulcísimamente despiertan sus velos al de los montes. Salud pues, hermano mío, oh Juanín, hermano, en el sauce que para todos cantará, y en la Kuan Yin que para todos asimismo hablará, y para que la rueda del Yin y del Yang no deje nunca de girar en una estrella de comunión, y en una estrella sobre los mares de más atrás de las pupilas todavía, y su mal de memorias. Nuestras vidas, oh hermano mío, nuestras vidas ciertamente, ciertamente ya se botarán bajo el mismo viento. Salud pues, hermano mío, salud. El último Ok, es una esperanza. ¿A ok. los colores les da sentido? Ujú. Vamos a hacer una cosa. Estoy Yo preguntando, ¿eh? le voy a proyectar de nuevo, ahí aparecía de la IA a mínimos datos de este poema y después lo leemos de vuelta en silencio y compartimos los versos. Ujú. Tenemos un poquito más de datos. A ver. Es difícil. Es como que Sí, y pasa es la largo. revolución, Y pasa es la largo. revolución. Sí, Chiang es Chiang Descri- Kai-shek, es el Chiang Kai-shek, que es Claro. des- el describe dictador más de derecha. situaciones y después se estimula a seguir. Acá dice, la ciudad que sube, Chongqing, es montañosa. Juan L. la ve como una niña gris que trepa entre cultivos y follajes para asomarse al Yangtze. La seda profunda del Yangtze es el río visto desde arriba, lleno de sampanes, los barcos chinos y los juncos. Du Fu es uno de los grandes poetas de la dinastía Tang. Juan L. lo invoca, pasó por acá buscando un río entre bambúes, traza un puente entre la poesía china clásica y su mirada de 1957. Cuando habla de la noche de Xi'an, se refiere a Chiang Kai-shek, es el dictador de derecha que vieron después es así, antes de Mao Zedong, el último que defendió al emperador fue Chiang Kai-shek, que era por los años 30, ¿no es cierto? Digamos, un dictador de derecha. Después viene la gran revolución de Mao, Mm. el triunfo de los comunistas. Por eso recuerda la represión, los tejedores del momento que no dejaron de velar la redada, la mancha de sangre sobre los pies del Oh, árbol, es la matanza de aquel entonces. mm. Incluso De- como un de- fusilamiento parece que describe, ¿no? ¿O sí, no? es la memoria de las masacres de Kuomintang, sí, Claro. antes de la revolución.
El porvenir, a pesar de la sangre, late la circulación del porvenir. Los que hoy exhalan nieblas es una sola alma de Verdín. Son el pueblo nuevo amaneciendo. Verdín, el musgo lo que nace húmedo después de la lluvia. El gesto. Juan L. mira a John King y ve a Gualeguay. Ve la revolución china, pero la dice con lluvia, niebla, juncos. Casi no panfletea. Me muestra la seda del río y abajo la sangre que costó. Bien. Y acá habla como dijimos, del poeta de Tufú, Ujú. que ya lo leímos hace un ratito. Ahora sí, entonces dejo de compartir Dale. y este, ¿por qué no puedo dejar de compartir? Me encantaría saberlo. Porque no estabas compartiendo. Ah, no estaba compartiendo. No Mil importa, pero disculpas. escuchábamos. Ah, ustedes son muy buenas, la verdad. ¿Qué quieren que les diga? ¿Qué quieren que les diga? Este, Divertidas. no, son muy resistentes. Acá entonces vamos a hacer eso que hicimos al principio porque lo amerita. Hagamos un poquito de silencio, yo lo voy pasando y ustedes después eligen los versos. Ok. A mí me gusta mucho el primero, donde A se mí también. Sí. una niña gris Sí, la que sube. y Sí, que pero se repentina. transforma rápidamente en amarilla, dice. Sí, Sí, Y sí, eso lo hace entre encajes de cultivo y cabellera de sí. follaje. sí. Mm, Eso es hermoso. ok. Y la última de salud, yo no tengo la copia. Salud, salud también es buena. Ok. Me Y me gustó mandas. la sede profunda del Yangtze, del río, que Mm, conocida de zampanes y punteadas de junco. Los mm. pespuntes de junco tienen. Eso es hermoso. Sí, Zampanes, ¿vieron? Son como las embarcaciones, esos botes Sí. sí, con, Sí, con, con una pequeña vela, es decir, como si fueran antiguos botes a vela, así, una sí. pequeña. sí. Yo Que elegí la- la que- A misma. través de piedras por los grillos de octubre. ¿Los grillos qué son? ¿Los bichitos o mm. los que... Yo em, creo que sí, los grillos, sí. sí, Los grillos de octubre. Ah, y él los que- recuerda, Tong Fu es un poeta, dijiste, ¿no? Sí. sí. Los Bueno, dice grillos, que recuerda a él que pasó por ahí y se imagina haberlo pasado mirando la luna.
¿Qué decías, Después viene Inés? una de la masacre. Ah, Los o sea grillos que el gritan, dolor no sé. lo tiene Espera, presente. Silvia, espera un poquito. No, yo estoy mirando así. Inés, No, dale. yo pensaba en los grillos de octubre, ¿qué sería? Porque los grillos gritan, hacen ruido, y octubre Sí, está con mayúscula, como, sí. ¿no será la La revolución rusa? No Revolución sé. de Octubre, claro. Por eso, me pareció como que a lo mejor tiene que ver, no sé, o a lo mejor antes se ponía los meses con mayúscula, no sé. Y yo elegí, para mirar acaso suspendida ya en las nubes, la seda profunda del Yangtze, cosida de zampanes y reveteada de juncos. Me pareció lindísimo eso. A mí también, eso me encantó. Divino, sí. ¿Qué más? Cómo Luisa, cómo Ah, Luisa. poetiza con los juncos, ¿eh? Sí. igual. todo el tiempo. Que, A mí me gustó lo pero del él ve cielo. como el paisaje entrerriano lo debe ver en China también. Él siente que el paisaje los une, Mm. Por mí. porque habla Luisa, de juncos, Luisa, está Sí, en silencio. y porque dicen cosas muy interesantes. Y Sí, lo que voy a decir yo, lo sé, pero no sé lo que piensan los demás. Por eso me gusta escuchar. Entre los encajes de cultivos y con cabelleras de follaje. Después Mm, dice, le late las venas con la circulación del porvenir. sí. Y hace dos guiños a Borges cuando pone entre comillas Luna de enfrente, que es Ah, uno de los Claro. primeros libros de Borges. Y ajá. además las galerías, que son como laberintos que te atrapan, Claro. aunque vos sepas dónde está la salida, a veces quedás hechizado frente a un cuadro. Ujú, Sí. Por ujú. eso también es como un laberinto. Ok. Atrapado. Sí. Sí, sí, sí. Y Chichita, ¿vos elegiste alguno? Sí, el que dice, nuestras vidas, oh hermano mío, nuestras vidas, ciertamente, ciertamente ya se bordarán bajo el mismo viento. Para mí Sí. es una cascada de imágenes metafóricas, ¿no? Mm, Que por eso sí. hay que leerlo con mucho detenimiento, porque es como que no hay información acá, hay Mm. sentimiento, ¿no? Pero hay como para mí va contando la historia reciente de China También, y, sí. y, Sí, tal cual. y después está en el entusiasmo de la revolución y casi a mí me parece que perdona es como si perdonara la violencia de Mao Zedong en algún sentido porque está como idealizando la Sí, revolución. Porque Sí, sí, es, sí. es preciosa la estrofa que habla es preciosa y dura. ¿Cómo se puede decir una matanza de una manera tan bella? Porque sí. Claro. los tejedores del momento son la mancha de sangre. Dice, Ujú. En la pero me pared, dijeron Terrible. que aquí también bajo la noche de Jiang, o sea, aquel día, no dejaron de velar los tejedores del momento y que parte de ellos, por causa precisamente de una redada, hubo de ser una gran mancha de sangre. Ay, sobre los mismos pies del alba, que desmayaba en una pared. es como una matanza, una masacre, como Sí, un una fusilamiento. masacre, fue Una Claro, masacre terrible. tremenda y dicho con tremendo. palabras bellísimas. Sí, Sí. Al mismo tiempo describe sentimientos, me parece, ¿no? Ajá. Sin como, embargo, después habla de que, ¿se acuerdan cuando leímos el que interpretaba la IA? Decía que el porvenir habla del futuro, ¿no? Algunos de los que hoy exhalan estas nieblas en una sola alma de verdín, casi amaneciendo, amanecen también de la pesadilla, ¿no? Como diciendo, salen de sí, esta matanza. sí. Mm. Y habla de la comunión también, como al Sí, final, ¿no? Como que, Claro. A mí Por me gustó eso, esa parte donde habla de la unión entre el yin y el yang, a la comunión, ¿no? sí, ajá, claro que dice, hermanos en el cauce que para todos cantará. Para todos significa los que están y los que se fueron ajá. sí. O las dos partes que lucharon, ¿no? también. Pero También.
Yo lo asocié como que los que murieron en tanta masacre. Claro, los que murieron y los que asoman a la nueva vida de la revolución, que él está tan Mm, entusiasmado y dice, bueno, lo malo y lo bueno, todo está puesto Todo está junto. en la todo misma rueda, junto. ¿no? Sí, Ah, estrella sí, de Dice porque color. dice del yin y del que yang. el yin y el yang que nunca dejan de girar en una estrella de comunión. Claro, Sí. unifica todo. Sí, Y fíjense esta imagen, en una estrella sobre los mares de más atrás de las pupilas todavía. Es decir, una estrella de los mares más atrás de las pupilas. ¿Qué puede haber más sí, atrás de las pupilas? Es decir, sí, El cerebro. y su mal de memorias, nuestras vidas, oh hermano mío, nuestras vidas, ciertamente. Es como si Qué dijera, barbaridad. detrás de las pupilas está nuestra vida entera. Mm. sí. Y es verdad, porque uno puede Y, pensar acá, a veces ese cansancio que puedes tener acá es como si tuviera la vida entera acá, en este sí. lugar. En el Pero además cerebro. lo que los une es el viento, no es la bandera, ni no hay distancia, no hay nada. Los une Ajá. el mismo viento. Ciertamente ya se votarán, dice, bajo el mismo viento. Salud, pues, hermano mío, salud. Nuestras vidas las une el viento, dice. Es como, qué hermoso, me encantó. Sí, Bueno, No vamos entendía a... nada cuando lo leí y ahora que lo entiendo me gusta. Ah, menos mal. Bien, vamos a leer los tres poemas del Yangtze, que es el río, los leemos seguidos, porque el tiempo es tirano. Entonces, tres lectoras que lean primero, ahora voy a compartir Ese que dice el gran puente del Yangtze. el primero del Yangtze, vamos a empezar ahí. A ver. Eh, el gran puente de Yangtze. Dale, Vilma. No, no, a mí me sale muy feo. Bueno, muy bien. oh, ¿Quién lo ¿puedo tiene? leer? Dale. No, alguien que no leyó, así vamos turnando. Bueno, Luisa, Dale. el gran puente del Yangtze. ¿Quién dijo que no se iba a vencer al río Largo? He aquí a toda China dándose a través de 627 lunas para Chen Kou y Yuan Yusan. Se abrazaron sobre el torbellino y el encaje de hierro se tendió serenamente para el amor ese y para que todas las orillas luego del país dejaran de mirarse desde lejos sobre los abanicos de la luz y de ser por la noche unos límites de noche solamente, sobre los rocíos que se deshacen. ¿Qué dirían de él los de la casa de la garza amarilla si aparecieran sobre esa punta, de donde e hiciesen de nuevo allí aquel puente de manos y de sílabas, bajo naturalmente el ángel de la vid? ¿Qué dirían de él Tu Fu y Lim Tai Pe? ¿No es el lazo también este, aunque es cierto de metal, por encima de la melancolía o del tiempo, si se quiere, de la soledad y de la fuga hacia el mar? Pero un lazo que une además los pasos de otro tiempo hacia el encuentro de todos en la escritura de unas perlas que ya nunca más han de llorar. Oh, Tu Fu, llorar unos secretos de sangre. Es muy bella. ¿Y qué dirían ellos de sus héroes? De Li Ping, por ejemplo, poniéndole 7 llaves a un solo de Zen, porque tramaba con sus hermanos sobre los quines de Yangtze la gran primera armonía, desde la colina de la tortuga hasta la colina de la serpiente. Honor a vosotros, oh sudores como de ramas, que dais pilotes a los días y le caláis aún unas cortinillas de pretil.
Honor a vosotros que los unís aceradamente sobre las huidas y los límites, vosotros que asimismo dais el Tao, una manera de vuelo en cruz, ¿no es cierto?, sobre unos bosquecillos que andan secamente entre las mejillas del aire, y los hay, ahí, yo ahí, hay, de arriba, de una manera de vuelo en cruz, con los signos del ave sin sombra y de la ramita sin invierno. ¡Wow! Es bello y muy No, profundo. Ajá. no, Habría que volver a leerlo. sí, sí. Sí, vamos a ser pacientes, se lo voy a pasar en silencio y no vamos a tardar mucho tiempo, pero sí vamos a pasarlo en silencio y mencionar algún verso. Mm. Ok. El Zen. Vieron que después de una lectura silenciosa, algo se entiende. No solamente algo más se siente, Más o algo menos. más se entiende también, Sí, 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 ¿no? pero ¿El Zen qué es? yo- T-S-E-N, Zen. ¿qué? ¿Qué es el Zen? Dice, poniéndole 7 llaves a No lo solo sé. de Zen. Yo creo que todo el poema atraviesa la historia de China entera, que si uno supiera Claro, son de claro. acontecimientos, entendería, porque en el fondo está hablando de la maravilla de este río que une el este y el oeste y que con su Ujú. metal puede unir a los que son de un lado, a los que son del otro, este, y lo dice a través de El setecientas encaje de veintisiete hierro. lunas. Acá lo Como dice el claro. encaje le da calidez a ese hierro del puente, ¿no? Sí. Digo, acá lo dice claro cuando habla de la China de Chiang Kai-shek, la China de Mao, para que todas las orillas dejaran de mirarse de lejos. Sí, Mm, hermoso. Es el momento de la unión Sí, y de Sí, mirar todos hacia el mismo lado. sí, sí, es difícil. sí. porque Sí, muy yo digo, lindo eso. ese río separaba a China, ¿no? De un lado y del otro. Y gracias Sí. al puente se encontraron. Sí. Con abanicos de luz, dice. Yes. A mí me gusta, pero un lazo que une además los pasos de otro tiempo hacia el encuentro de todos. Mm. Sí, Es un río, a mí me hace acordar al río del Apocalipsis. ¿Vieron? Ese que brota de Jerusalén y que sí.
se va uniendo, que es los ríos del agua viva. Bueno, pareciera como si fuera un río que une así con su gracia toda China, ¿no? Incluyendo toda la historia sangrienta de China, ¿no? Sangrienta y fratricida. A mí me impresiona eso, cómo va poniendo palabras melodiosas, poéticas, en una cosa que es espantosa, porque el encaje del hierro se tendió serenamente, pero ahí hubo una guerra, ahí murió gente, pero al Ajá. poner el encaje del hierro como que va suavizando lo que pasó, le va poniendo poesía a algo tan espantoso como lo que fue esa revolución y esas muertes, ¿no? Ujú. Pero además, Lo cómo va, se siente ese combate, sin embargo, sí, no lo describe, pero con esas por eso, palabras uno sí, siente, ¿no? Mm, sí, Que estuvo feo. sí. A mí me gusta bien. cuando habla de aquel puente de manos y de sílabas. Ujú. Sí, Genial esa imagen, me encantó. Secretos de Ok. sangre. Y los ahí yo de arriba. Una manera de vuelo en cruz con los signos del ave sin sombra y de la ramita sin invierno. Ese verso, la ramita sin invierno. Es decir, porque si hay algo más solitario en el invierno es ver una ramita sola. Y esa ramita sin invierno, ¿no? Es casi, casi como si dijera una ramita de primavera. Bien, vamos a la como que siguiente. va transformando todo en belleza, en paz, en beatitud. Me Sí. impresionó como pensando cómo se puede manipular, no digo porque él lo manipule, pero cómo se puede manipular desde la poesía, la historia para un lado o para el otro, ¿no? Ujú. Llaman así colina de tortuga y colina de serpiente. Mm. Digo, Claro. deben La verdad estar que, enfrentadas. Y eso debe miren, ser, claro, eso, pero si hacen un ejercicio de la Sí. guía, seguramente y le ponen en el título del poema, interpretación, van a aprender un montón eso de la serpiente que yo no se lo puedo explicar. Bueno, Magdalena Serrano, ¿querés leer ahí la garganta de Yancé? Porque, ¿por qué anular las ganas de leer? ¿Por qué? Hay tantos por qué. Ajá, no anulemos las ganas de leer, por favor. Además que hoy estoy totalmente perdida, no tengo el material. Escuchá, hace un rato te lo mandé a tu celular, ¿eh? De nuevo. O sea, si vos tenés la computadora y el celular, lo podés leer también del celular. Hace un ratito. Dale, vamos, Magdalena, ánimo, va a la garganta de Chancé, dale. Bueno, voy a salir de mi enojo. En las Sí, salí. gargantas del Yangtze. ¿Qué hoyo tú fu? ¿Qué hoyo en estos yo. silencios? ¿Eh? Yo, Tou yo. En yo. estos tou fu. No, ¿Qué no, hoyo en estos silencios que no dejan de subir y a la vez de caer? Fluidos de iris, así, a pesar de su espanto sin tiempo, sintió solamente como ti, Taipei, que se prendían unos gritos por ahí, y el vértigo de la piedra y el vórtice de la angustia. Que no admite ni de improviso, ni siquiera su agonía de paja, aleteando invisiblemente casi en un junco, que no admite ni eso para perderse enseguida en un sin límite de congoja o de niebla. En el Yangtze, no, no, ese es otro poema, Magda. Claro. Voy a hacer lo mismo, lo paso en silencio un poquito y como es cortito lo comentamos.
Ay, qué divina. Está, Qué divina. por suerte, ves que la Eva asoma cuando el poema es re trágico. Sí, Que el poema está contando una cosa muy, muy fuerte. Es decir, los silencios que no dejan de subir y a la vez de caer, y sí, a pesar de su espanto sin tiempo. Está contando el vértigo de la piedra, el vórtice de la angustia, sí, sí. que no admite de improviso ni siquiera su agonía de paja, aleteando invisiblemente casi en un junco. Me cuesta un poquito lo de que todo sea en pregunta. ¿A ustedes les pasa o a mí solamente? Como mucha pregunta, Belén, decís. Claro, que todo el poema sea como en pregunta. No, no entiendo Sí, mucho por qué. ¿Se entiende lo que quiero decir? No, no le veo el sentido de la pregunta. sí, Y es porque es- está indagando en el silencio. No sé, pienso yo ujú. así, ¿no? No, y se está preguntando eh, frente a tanta tragedia, ¿no? Los espantos sin tiempo, ¿no? Es Sí, decir, Claro. ¿qué hay detrás? Claro, sí, la pregunta es por qué tanto dolor. Es como si fuera que por eso es en pregunta, porque es muy doloroso, ¿no? Como diciendo, Es, exactamente. que se vive todo esto. Sí, a ver, lo voy entendiendo más, claro. Ujú. Sí, sí. Acá hay como un Para mí respeto frente la a... cultura china siempre ha sido un misterio. claro. Muy bien. Vamos entonces a leer el último poema, es en el Yangtze. Si puede, encontramos otra lectora. A ver, ¿quién quiere leer? A ver Yo si leo vos si lo querés. ponés. Ah, Dale, lo pongo. Ajá. Ay, Dios. A mí lo que me impresiona es la magia que se da y creo que tiene mucho que ver Juan L. Nosotros no tenemos ni idea de China y ahora casi somos expertos. Es decir, Bueno, alguien que se va en un viaje de 2 meses a China hace unos poemas preciosos y nos mete en el corazón del drama chino. Oh, esto es mucho mejor que un coso de National Geographic. Bien, En el vamos, Graciela. Yangtze, en el Yangtze. Hola, hola figuras del cariño. No, a ver. Hola figuras del cariño. ¿Dónde ellas? Llueve en mi corazón y llueve en el Yangtze. Pero ¿por qué no estáis aquí? Vidas, oh dulces vidas, a las que yo no sabía en otro espacio también que el de mi corazón. Llueve en mi corazón y llueve sobre el Yangtze. ¿Por qué Sí, no estáis aquí, enjugando conmigo o tratando de enjugar el gris de octubre? ¿O no seríamos ya, junto con el río de la media tarde, más que unos hilos para una suerte de trama que la melancolía misma está perdiendo? Llueve en mi corazón y llueve sobre el Yangtze, de lágrimas de octubre aquí y acaso allí. Pero allí será de alas, alas hasta en los pies y aún en medio, ¿no? De unas cortinas de nupcias y con mandolinas todavía por ahí, por las heridas de los pajarillos, ¿no? Qué corridas las cortinas han de abrirle repentinamente, ¿no? Las fugas de los confines.
Volará y Volará y bailará, ¿no? De jacarandáes. Mas, ¿estáis aquí? Oh, miro a mi lado, oh, miro a mi lado los ojos en los míos. Ah, os miro a mi lado los ojos en los míos. ¿De quién es o de quién las estrellitas que mojan el minuto? ¿Unas pestañas entonces de nadie? Y me doblo como un sauce, y sigue lloviendo en mi corazón, y sigue lloviendo, 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 lloviendo sobre el Yangtze. Ok. Hermoso. Eh, ¿qué significa la lluvia allí? toda la tristeza de China en su corazón. Mm. Ya. La lluvia es la tristeza. Sí, Sí. para mí es angustia. Y que él siente lo mismo que el río, está diciendo. Él y el río sienten lo mismo. Mi corazón y Llueve en mi corazón. A mí me parece que como está reiterando mucho todo lo que es también el junco y el río, ¿no? Porque dice, y me doblo como un sauce y sigue lloviendo, lloviendo y permanece. Me parece que todas las imágenes que usa son muy como de Pero la, como, pero como que nos como quiere integrar, porque ese no sí. es claro. Claro. como que nos está metiendo también, ¿no? A mí también Es me el parece. La interrogación, esa pregunta nos interpela, Acá dice Sí, que como que nos más que simboliza. unos hilos para una suerte de trama que la melancolía misma está perdiendo. O sea, que es como y dice si acá, ¿no estás fuese, aquí enjugando conmigo, tratando de enjugar el 10 de octubre con eso de que nos integra, ¿no? Es diciendo, Sí, sí, Esa, ¿no esa están es la que ustedes me aquí gustó. conmigo? sí. Entre que nos integra y nos invita. Mm, No sé. está como que la, ¿Sentís lo mismo que yo? Más o menos dice. sí, y con mandolinas todavía por ahí, por las heridas de los pajarillos. Las heridas de los pajarillos. Mm. Wow. Los pajarillos que son tan endebles están sintiendo las heridas. ¿Las heridas de quién? De la vida. Claro, ellos. Esta que viene es muy linda, volará, ¿no? Sí, Deja caramba, más estáis aquí. Os sí, es miro a verdad. mi lado, los ojos en los míos. ¿De quiénes o de quién las estrellas me mojan el minuto? Unas pestañas, entonces, de nadie. Qué bueno, qué. Oh, las figuras del cariño, ¿dónde? ¿Dónde ellas? Precioso. Ujú. Y me doblo como un sauce. Ujú. Ay, sí. Eso es lindísimo. como que se adapta a él, ¿no? Yo digo, Lloviendo la sobre el lluvia Sánchez. no pasa, siguió lloviendo, o sea que siempre hay angustia, pero él cambia. Él es Bueno, frágil como el junco. ¿Y mm. vieron Él cuando lo siente. sucede Claro. que esas 3 días lloviendo, ya el tercer día tenemos una angustia tremenda? Es decir, Bueno, hay que adaptarse, hay que ser hay como junco. cuando hay una lluvia que no para, no para, no para, es decir, Sí, Sí. ¿no? Es, pero Qué hay que ser fuerte. junco y ser flexible para acá. Pero bien, a mí me parece que va como contando la historia de lo que le pasó al pueblo chino, ¿no? Sí. Y esta lluvia es el sufrimiento, ¿no? El sufrimiento que Claro, él lo trae en su yo corazón. pensaba en la lluvia, sí. Claro. muy bien. Bueno, vamos Me a inter- hacer Porque cinco la minutos de... repetición, ¿no? Es un genio y en ese qué lindo sentido. que Como queda el que estribillo. por eso me Mi encanta. corazón y llueve en el río. Para que Belén, decirlo de vuelta, después Silvia, porque no escuché a ninguna de las dos. Me encanta cómo manejan los tiempos de la repetición. Llueve en mi corazón, llueve sobre el... Y después termina con la lluvia de nuevo, pero cómo va manejando eso, ¿no? Como que Mm, ayuda a que uno se vaya metiendo en el poema, ¿no? ok.
Bien. Silvia, ¿qué estaba diciendo? No, que me gustaba el estribillo de llueve en mi corazón y llueve sobre el río, me gustó. Y era como que los dos tienen el mismo sentimiento, el mismo sentir. Él capta no hay diferencia, digamos, se hace se une más al río y al Mm. paisaje. Sí. Bien, le podemos decir chavo a Juanele y le damos gracias Ah, porque nos acompañó casi 4 veces y media, que es un montón. Ujú. Es, Sí. es un montón. Y somos casi expertos en Juan L. Ortiz. Más o Vamos a menos. hacer 5 de recreo. Y yo, miren, lo que siguiendo la enmienda de Magdalena, yo agarré el texto que les mandé y me puse a hacer por lo menos la mitad del texto en fragmentos y yo le hacía comentarios. Todo lo que está en cursiva es lo de Heidegger. También en cursiva están las poesías de Hölderlin y lo que está en el coso normal son los comentarios. Ahora, ¿Sabés que no lo puedo abrir, Vicente? ¿por qué? No sé. Yo Ahora, te lo mandé en Word, yo lo ahora convertí en Word. te voy a mandar, les voy a mandar eh, este primero, Mándamelo, Flor. mando Yo el te lo último mandé documento. ya te lo mandé por No, mail. no, Bueno, no, pero ahora les mando el último documento en este recreo, así que vamos al recreo y así que es lo que vamos a leer ahora. Yo se los estoy convirtiendo en Word y se los estoy mandando por mail. En Word gracias. ustedes van a tener, ya tienen toda la conferencia, ¿no es cierto? Que fue en 1930 la conferencia Uh, publicada en 1952, pero es una conferencia de Heidegger de los años 30. Vamos al recreo. Gracias, Flor. Para bueno, servir. Interesante. Me parece interesantísima la conferencia entonces de Heidegger sobre Hölderlin, que es la que vamos a ver ahora, porque lo que uno entiende, entiende. Y cada uno lo lee y lo siente también desde su propio marco de conocimiento. Y de lo cual hay cosas que uno se nos escapa por todos lados, porque no tenemos para nada ese marco post-idealista de Heidegger pero sin embargo, como es un filósofo metafísico, es decir, que respeta profundamente el ser y la profundidad del ser, y que el hombre es el pastor del ser, el custodio del ser, y el ser se revela. Entonces, puede ser bien afín a nosotros. E incluso nosotros que tenemos unos principios filosóficos así, más de filosofía cristiana, porque yo en los primeros años de filosofía estudiamos mucho a Aristóteles y a Santo Tomás, es como que uno aprende a interpretar lo que él dice desde las propias categorías y relacionándolas, bueno, uno va sacando sus propias conclusiones, ¿no? Pero es interesante tratar de recibirlo como otro y como otro que me dice algo distinto, ¿no? Este, Así le pasará a ustedes que son psicólogas o maestras o científicas o químicas, o que si cada uno desde su propio encuadre de conocimiento, bueno, le pesca eh, medio inconscientemente lo que él dice desde un lenguaje filosófico alemán de los años 30, ¿verdad? No obstante eso, porque parece que es dificilísimo, cuando uno lo recibe, dice, ah, no, es bastante asequible, dirían los cubanos. Vamos les voy a compartir el documento que yo les acabo de mandar, o sea que si ustedes tienen dos dispositivos lo pueden leer en su celular o yo lo voy a poner en la pantalla. Mm, A ver si era este.
Sí. Esta una dedicatoria al comienzo de la conferencia. a- este, y quizás lo que podemos hacer es compartir después de la dedicatoria las 5 palabras guías de Hölderlin que él utiliza como para familiarizarnos y después entrar en el análisis, ¿no es cierto? O- ahí ya estamos llegando. Ah, disculpa, no sé qué me pasa. Ahí va. Dice en la dedicatoria, ¿no? En memoria de Norbert von Hellingrad, caído el 14 de diciembre de 1916. Eh, y él en esta conferencia dice, elige a Hölderlin como alguien que puede expresar la esencia de la poesía. Después lo va a discutir y va a decir que es como una especie así desde el comienzo, como un fracaso, pero dice, de todos modos, eh, justamente por la decisión de Hölderlin de ser poeta sobre todo, a pesar de su vida misma y su determinación de ser poeta y su determinación de poner así la poesía como un cierto absoluto en su vida, es que él lo elige como es uno más, pero uno más que escribe la esencia de la poesía. Y entonces pone estas 5 palabras, ¿no? Que por un lado, poetizar la más inocente de todas las ocupaciones. Traten de grabársela, la más inocente de todas las ocupaciones. La segunda es, y se le ha dado al hombre el más peligroso de los bienes, el lenguaje, para que muestre lo que es. La vuelvo a leer. Y se le ha dado al hombre el más peligroso de los bienes, el lenguaje, para que muestre lo que es. La tercera palabra que elige Heidegger es, el hombre ha experimentado mucho, nombrado a muchos celestes, desde que somos un diálogo y podemos oírnos unos de otros. En realidad, la S se la puse yo, porque en la traducción es minúsculo. Y la cuarta palabra es que aparece en un largo poema de Hölderlin, pero lo que queda lo instauran los poetas. Pleno de méritos, pero es poéticamente como el hombre habita esta tierra. Qué, qué palabras, ¿no? Elijan una palabra de estas 5, elíjanla. Pero nos está diciendo que el lenguaje... ¿Eh? ¿Podés repetir las 4? Sí, Son 5. las estoy proyectando, ¿eh? Están en la No, es pantalla. que yo no Ah, tengo No, sí, dispositivo para ok, las leo. Poetizar la más inocente de todas las ocupaciones. La segunda, y se le ha dado al hombre el más peligroso de los bienes, el lenguaje, para que muestre lo que es. nos dice que el lenguaje nos desnuda. Espera, sigo leyendo. El hombre ha experimentado mucho, nombrado a muchos celestes, desde que somos un diálogo y podemos oír unos de otros. La cuarta, pero lo que queda lo instauran los poetas. Esto no sé.
pleno de mérito, pero es poéticamente como el hombre habita esta tierra. Elijan así a manera de gusto, a manera de atracción, no tanto de explicación, sino intuitivamente. Elijan una. Yo ya lo Diálogo. elegí. A ver, El hombre, esperen que voy a parar de... Sí, el elijan una. hombre vive políticamente. Diálogo me encantó. ¿Ok? ¿Qué Somos más? un diálogo. ¿Eh? Somos un diálogo. ¿Ok? Pero yo lo quería decir y me dijiste que esperara. Ah, bueno. Ahora. Es que ahora lo estamos diciendo. Es- Dale, Magda. ¿Lo puedo decir Obvio. ahora? Pero lo que queda lo instauran los poetas. Ok. Y eso se lo digo a mi amigo Rambo. Ok. Ah, ¿qué más? Vivir poéticamente el mundo. Ok. ¿Qué más? Yo también elegí la misma que Magda, que me pasa siempre que elijo la misma que ella. Lo que queda lo instauran los poetas. Ajá. ¿Quién me falta? Belén, ¿cuál elegís? Estás mutada, Belén. Es poéticamente como el hombre habita esta tierra. Ok. Bien. ¿Alguien más? Bueno, seguimos. A mí, me gustan todas, pero aunque sea contradictoria, lo que instauran lo ponen los poetas. Lo que importa, lo que queda, lo ponen los poetas. No sé, uno se siente instintivamente identificado con eso. Voy entonces este, a compartir. No, me equivoqué. Disculpen. De vuelta me parece que lo hice mal, ¿no? Porque ese es el documento, esa es la conferencia entera. ¿Vos qué querés? ¿Qué querés mostrar? ¿La conferencia? No, quiero mostrar mi documento. Ah, Acá, ahí va. El que vos subrayaste. Sí, sí, es este, es este. Entonces vamos a comenzar. Miren, él se pregunta, les voy contando algunas cosas. Él se pregunta, ¿no es cierto? ¿Por qué elige a Helderlin? No podría haber elegido a Homero, Ornella dice, Homero o Sófocles. Este, eh, eh, no podría haber elegido a Virgilio, a Dante, a Shakespeare, a Goethe. Y porque dice que en realidad para buscar la esencia de la poesía tendríamos que buscar, es como una cosa inductiva, no deductiva, sino que va buscando cada uno de los casos particulares para poder encontrar una definición general. Y entonces dice, la poesía de Hölderlin es solamente una entre muchas, pero o sea que no bastaría para definir la esencia de la poesía. Por eso dice que el propósito ha fracasado desde el comienzo. Eh, Sin embargo, dice abajo, él elige a Hölderlin por la determinación poética de Hölderlin, de poetizar la propia esencia de la poesía. Igual se vuelve a preguntar, pero esto de hablar de- de que el poeta hable sobre la poesía en sí misma y su propia manera de hacer poesía, ¿no es un gesto de narcisismo? ¿O no es algo así como diciendo eh, una necesidad sí, como un gesto tardío, dice, como algo, como un exceso?
Y entonces acá se pone a describir cada una de las palabras, ¿no? Es interesante hasta lo más inocente, es la más inocente de todas las ocupaciones, ¿no? ¿Hasta dónde es la más inocente, ¿no? Y entonces Heidegger dice que es la forma modesta del juego, sin trabas, inventa su mundo de imágenes y queda como constenida en el reino de lo imaginario. Y a mí me lleva esto de esta frase, me lleva a la infancia, ¿no? A las primeras imágenes semi-inconscientes, a las inocentes preguntas de nuestros padres, al poder de la imagen de la encenación que vimos en Bachelard, ¿se acuerdan? Al lugar del juego, donde nuestras imaginaciones venían vestidas de realidad y nos parecía suficiente y cierto. E incluso todos los grandes poetas que vimos trabajaron con el material imaginario y onírico de la infancia. Pienso en Rilke con la espera de su madre en su cuarto pensando que vuelva de la fiesta donde el roce de su encaje produce no solo sensaciones sino mundo imaginario y afectivo. ¿O ¿Se acuerdan en el poema de Machado, el retrato de infancia? Infancia es un recuerdo del patio de Sevilla. O Sí, Neruda, cuando de chico se mimetizaba con los bosques del sur chileno, sí, cuando, donde vivía con padre ferroviario. O el mismo Helderlin que confesaba que de chico conversaba más con la naturaleza y con el agua que con las personas. Conversaba más con las rocas que con las personas. Se las pasaba horas frente al río Nécar que pasaba delante de su Néccar, casa. Él qué mismo lindo. el mismo que lo va a contener en la torre de Tübingen, con el hospedero Simmel que lo recibe 43 años. Por eso, digo, esta primera palabra lo que nos dice es que la fragua del poeta, ¿no es cierto? Este, es, eh, es el juego. La primera fragua del poeta es el juego. Sigue diciendo, ¿alguien quiere leer ese párrafo que sigue? Este juego se escapa de lo serio, que es un... Yo no lo si tengo. querés, Dale, dale Inés. ah, este juego se escapa de lo serio de la decisión que siempre, de un modo o de otro, compromete. Poetizar es por ello enteramente inofensivo. No sé, e igualmente es ineficaz, puesto que queda como un hablar y decir. No tiene nada de la acción que inmediatamente se inserta en la realidad y la transforma. La poesía es como un sueño, pero sin ninguna realidad, un juego de palabras, sin lo serio de la acción. La poesía es inofensiva e ineficaz. ¿Qué puede ser menos peligroso que el mero lenguaje? Al llamar a la poesía la más inocente de las ocupaciones, todavía no hemos concebido su esencia, pero al menos indicamos por dónde debemos buscarla. Ok. Pensemos, Ahí lo que yo digo es esto, ¿no? Yo pienso acuérdense de las preguntas del Principito, ¿no? Al aviador, ¿no? Que le pregunta una cosa y el otro quiere resolver cómo arreglar su avión. sí, Pensemos en todo el siglo XX práctico y positivista, entusiasmado con la técnica, solo lo racionalmente práctico tiene visos de realidad y consistencia. Así nos pasa con la sospecha del lenguaje poético. De entrada nos quedamos afuera. ¿Por qué es ineficaz? Porque no sirve para nada, porque no es útil. No es solamente por pereza del pensamiento, también está la parálisis de la emoción, ¿no es cierto? Que nos atraen y nos desarticulan interiormente y entonces que nos llevan a otro lado. Por eso muchas veces, y nos invita a abandonar seguridades, muchas veces la poesía, uno se resiste a la poesía o la gente se resiste al lenguaje poético solamente porque no es útil, no solamente porque no lo siente emocional, sino porque se resisten a que les diga una verdad emocional más profunda.
Y entonces dice, la poesía crea su obra en el dominio con la materia y del lenguaje, que dice Hölderlin sobre el lenguaje, y hoy le damos una segunda palabra sobre el mismo. ¿Alguien quiere leer esto que dice el mismo Hölderlin? Jan, ¿quién Leo, lee? leo si Dale, querés. dale, dale. Pero en un bosquejo fragmentario que data del mismo tiempo, 1800, que el citado pasaje de la carta dice el poeta. Pero el hombre vive en cabañas recubriéndose con un vestido recatado, pues mientras es más íntimo, es más solícito y guarda su espíritu como la sacerdotisa, la flama celeste que es su entendimiento, y por eso se le ha dado el albedrío y un poder superior para ordenar, realizar lo semejante a los dioses, y se le ha dado al hombre el más peligroso de los bienes, el lenguaje, para que con él y destruya, se hunda y regrese a la eternamente viva, a la maestra madre, para que muestre lo que es, que ha heredado y aprendido de ella, lo que tiene de más divino, el amor que todo lo alcanza. Ok. ¿Sí? Ven que este, es una cita más larga de... ¿Por qué dice que el lenguaje es el bien más peligroso? ¿No? Que puede Sin hacer el embargo, bien o el mal. exactamente. Con el lenguaje podemos dañar y podemos Claro. destruir, podemos unir, podemos... Y con el lenguaje descubrimos quiénes somos, personas que hablamos y que no estamos solas, y personas que hacemos historia. Desde la psicología, el lenguaje cura y enferma a la vez, enferma y cura, ¿no? Ujú. Y Sí, acá dice esto. Sí, sí. sí. Y ahí yo digo una cosita que los leo aquí y terminamos esto y después vamos. Dice, aunque nos parezca excesivo, sentimos de todos modos que el lenguaje salva y mata, ensalza o Sí. destruye. Nos aleja de nosotros mismos, dividiéndonos en fragmentos difícil de unir, o describimos lo más bello o nos compromete con verdades que piden nuestra vida detrás de la palabra. A las cosas basta nombrarlas, en cambio el hombre debe mostrar lo que es. Mostrar significa, dice Heidegger, significa por una parte patentizar y por otra lo que patentizado queda en lo patente, parece un trabalenguo. El hombre es lo que es aún en la manifestación de su propia existencia. Esa manifestación no quiere decir la expresión del ser, del hombre suplementario y marginal, sino que constituye la existencia del hombre. ¿Pero qué debe mostrar el hombre? Su pertenencia a la tierra. Esta pertenencia consiste en que el hombre es el heredero y aprendiz en todas las cosas, pero éstas están en conflicto. A lo que mantiene las cosas separadas de conflicto, actualmente las reúne Hölderlin, llama intimidad. La manifestación de la pertenencia a esta intimidad acontece mediante la creación de un mundo y así como por su nacimiento y su destrucción y su decadencia. La manifestación del ser del hombre y con ello su auténtica realización acontece por la libertad de la decisión. Esta aprende lo necesario y se mantiene vinculada a una aspiración más alta. El ser testimonio de la pertenencia al ente en totalidad acontece como historia. Pero para que sea posible esta historia, se ha dado el habla al hombre. Es un bien del hombre.
Por el lenguaje el hombre debe mostrar lo que es, muestra lo esencial, su pertenencia a la tierra, donde es heredero y aprendiz en todas las cosas. Las cosas están en conflicto, pero el hombre las reúne en la intimidad, diría Herder. Esta decisión del lenguaje se da en la historia, donde el hombre posee un habla para intervenir en el mundo y en la historia. Y entonces dice aquí, pero ¿hasta dónde es el habla el más peligroso de los bienes? ¿Es el peligro de los peligros? Porque empieza a crear la posibilidad de un peligro. Peligro es la amenaza del ser por el ente, pero el hombre expresado en virtud del habla es un revelado a cuya existencia como ente asedia e inflama, y como no ente engaña y desengaña. El habla es lo que primero crea el lugar abierto de la amenaza y del error del ser, y la posibilidad de perder el ser, es decir, el peligro. Pero el habla no es solo el peligro de los peligros, sino que encierra en sí misma, para ella misma, necesario un peligro continuo. El habla es dada para hacer patente en la obra el ente como tal y custodiarlo. En ella puede llegar a la palabra a lo más puro, a lo más oculto, así como lo indeciso y común. La palabra esencial para entender y hacerse posesión más común de todos debe hacerse común. Respecto a esto se dice en otro fragmento de Herder: tú hablas a la divinidad, pero todos han olvidado que siempre las primicias no son de los mortales, sino que pertenecen a los dioses. Los frutos deben primero hacerse más cotidianos. Y acá yo lo digo, ¿no? Y con esto termino de veras. Sí. Todos podríamos dar ejemplos de cómo el habla nos constituye como hombres y mujeres, nos acerca y aleja de la verdad, nos une o desune, nos libera o nos engaña. Pero también lleva el habla a la misión de abrir el ser a lo abierto, hace visible al ser y lo custodia. Por el habla podemos llegar a lo más puro, e indecible, e inefable, oculto, que quiere ser revelado. O tenemos la experiencia de lo vano, lo común. Las palabras que no dicen nada están desconectadas en la patencia del ser. Las primeras palabras son para los dioses, diría Herderling, porque a ellos son las primicias de las ofrendas, dice Herderling. Ellos necesitan que nosotros los invoquemos para ser. En cristiano decimos, por la palabra recibida y esencial, nosotros describimos nuestro carácter de ser creados. También nos lleva a invocarlo, a buscarlo para dejarnos encontrar. Siempre va a ser un acto segundo, porque primero ya fuimos creados. Primero nos llegó la palabra de nuestros padres, y por eso podemos hablar y responder. Ujú. Bueno, El WhatsApp de recién les pasé, porque este documento lo tienen en Camino de los Poetas, recién, porque Ujú. Bueno, ¿qué, La palabra como creación también, ¿no? eso, sí. ¿qué nos pasa Pero con anoche con esta, pasaste uno. ¿eh? ¿Qué? Anoche pasaste un documento de estos. Sí, anoche pasé el documento entero, Ah, que es la conferencia entera, ¿Y? que es el documento de Word que hizo Flor. Ahora, es con la enmienda de Magda, está separado, lo, eh, Subrayado además, claro, son los fragmentos que están en en negrilla. cursiva, Ah, exacto, es la conferencia de Heidegger. Y lo que está en letra normal es lo que yo intento comentar para aclarar si es posible. Bien. ¿Qué se llevan de esta poquita introducción de Heidegger y qué les despierta y a pelearse con Heidegger? Pelearse en el sentido a meterse en el bosque. Sí, Chichita. Bueno, yo estaba pensando justamente
que la mente y su correlato, el pensamiento, el lenguaje, son los que crean la realidad. Hoy lo dice la neurociencia. La palabra crea la realidad. Por eso me encantó el principio de vivir poéticamente el mundo. Podemos elegir qué creamos según el lenguaje que usemos, ¿no? Es maravillosa la poesía porque justamente expresa el ser. No hay. Ok. ¿Qué más? Puede ser como certeza, como pregunta, como duda, como sensación, es decir, no es que tenga que ser una cosa muy... Sí, Graciela. A mí me gustó mucho la síntesis que hiciste de los 5 puntos de Holderlin, porque me da todos son tan lindos y te da, o sea, me explica a mí, me siento muy identificada por qué me gusta la poesía. Porque por un lado es inocencia, es juego, y por el otro lado el peligro de definir, de hablar de cosas que nos cuesta decir, digamos, y Pero no todo. es El reveladora diálogo. también. Claro, lo que queda, la instancia de lo que queda como lo más importante, lo más esencial, lo dicen los poetas, y después la belleza de vivir poéticamente el mundo. Me encantó, me pareció que explica mucho de lo que venimos a aprender, ¿no? Y lo que venimos a hacer acá. Me encanta. Ok. ¿Qué más? No, a mí también me increpa como una preocupación de la época todo lo que se puede hacer para bien o para mal con la palabra, ¿no? Que lo vemos en los medios de comunicación, en las redes, todo lo que suscitan las palabras, bien empleadas y mal empleadas. Y me acordaba de Dasein, de Heidegger, del ser ahí, ¿no? De cómo en ese momento, en ese lugar, en esa existencia, cambia totalmente el sentido de la palabra, el significado. Ok. Luisa, Sí, señora. tenemos que tener cuidado con las palabras que salen de nuestra boca, porque el lenguaje salva y mata, Ujú. acerca o se aleja de la verdad. Nada más. Ok. Yo pensaba en la poesía como el lugar ideal, por decirlo ideal, no sé si es la palabra, pero como el lugar de unión de todos los seres humanos, como más alto, no sé cómo decirlo, pero que es lo que me transmite un poco Ortiz con estos últimos poemas, todo el tiempo el tema de estar todos unidos ahí, como en la palabra, no en la palabra, pero en la palabra bellamente dicha, digamos, ¿no? Y en el caso de estar metidos en China, en el drama de China, ¿no? En la Sí, sí, más contradicción allá del tremenda. dolor, más allá de todo, ¿no? Unidad Sí, como sí, integración de luz y sombra, todo, sí, sí, todo, sí, sí. Sí. todo lo humano ahí, de la forma más elevada para mí, no sé, como más, que hasta el Ok, dolor tiene otra cosa, como transformadora, ¿no? Como poder transformador, no sé cómo decirlo, de alquimia, ¿no? Por ok. eso es bueno la elección de cada palabra, darle el Ah, valor que corresponde, buscar la palabra exacta. claro, claro, claro. ¿Qué más? Poetizar, Mm. la más noble de las Mm. profesiones. Así es. Todo se puede poetizar. La belleza y la fealdad, la tristeza, todos los sentimientos se hacen poesía. Ok. Un poco Me así es faltan, lo que vimos en Chile. me faltan las Magdalenas. Yo estoy dispersa. Ya te lo Ok. mandé por Gmail también. Sí. A mí, bueno, de acuerdo con todo lo que dicen sobre el lenguaje y la palabra, hay una parte que dice el lenguaje, ¿no? El habla como aquel acontecimiento que dispone la más alta posibilidad de ser hombre. Un poco lo que también decía Belén.
Y me gustó también la palabra como memoria, algo así dice en un momento, ¿no? Como la posibilidad de hacer historia también, ¿no? Eso de recordar. También eso es importancia de la... A mí me impresiona la vigencia es una conferencia dada en los años 30, Tal Wow. cual. cuando Parece empieza total. empieza a asomar el nazismo, ¿no es cierto? Es decir, estamos en Alemania y todo está, hasta dónde llega la conclusión de la filosofía tan Tal a, des- cual. tan a destiempo y donde no va a ser escuchado Heidegger, ciertamente no va a ser escuchado en esta custodia del ser, en esta misión de ser pastor del ser, ¿no? Es decir, Estaba buscando donde mencionaste al Principito, pero ah, no lo encuentro. ahí te lo pongo, mira, porque está, y ya no puedo. Este, un poquito más arriba de acá. Mm, vamos. Acá. Pensemos en las preguntas incisivas. ¿Qué, qué querías decir, Magdalena? Que en cualquiera de los análisis, a mí me llega siempre el Principito, lo tengo en la mesita de luz. Mm, Pensemos en las preguntas incisivas del Principito y las respuestas preocupadas o racionales del aviador. Bueno, ubicamos acá, ¿no? Pensando en las respuestas que damos nosotros, ¿qué nos enfoca? A veces lo que estamos leyendo y otras veces lo que estamos sintiendo. mm, es verdad. Es un pensamiento emotivo. Las emociones nos atraviesan. Ujú. Sí. Pero por eso el lenguaje poético no es primero racional, es integral, porque el lenguaje poético es una búsqueda de sentido, pero desde lo sensible hacia la emoción, hacia la búsqueda de la belleza. Exacto. Entonces, en realidad, busca integrar, es más integrador al intentar buscar las distintas partes de nuestro ser. Bueno, gente maravillosa, son 12 menos 20, así que digo, 1 menos 20. ¿Puedo decir algo? Sí, señora, última palabra y nos vamos, de verdad. Yo estaba pensando que desde la Biblia la palabra genera la realidad. Fiat Mm, lux. Y la luz El, se hizo. el wax de la creación. sí, claro. Eso estaba pensando. Evangelio de San Juan, ¿no? ¿Sí? Así ¿Cómo? Por empieza el eso. Evangelio de San Juan. Ujú. La Bueno, palabra sí, sí. Y nada se hizo sin la palabra, dice nada, el prólogo de San Juan. tal Bien, cual. chao, chao, un Chao, Chau, gusto. chau. Cuídense. Chao. Cuidémonos. Chao. Chao, chao, El chao. martes. Chau, Hasta el chau. martes, si Dios quiere. Chau.